Jóvenes de primero y segundo sección A y B, es un gusto saludarlos. El motivo de este video es para hacer la presentación, en el caso de segundo sección A, de la guía de trabajo número 6. En el caso de primero sección A y B, la guía de trabajo número 7. ¿Por qué estoy haciendo el video de los dos grados a la vez? Pues es sencillo. Casualmente les corresponde. A primero le correspondió el tema en su guía número 6, o mejor dicho, a segundo le correspondió el tema en su guía número 6 y a primero le corresponde ahorita en su guía número 7. Entonces, el tema es el siguiente, se llama comunidades del habla. Entonces, vamos a ver lo que son las comunidades del habla. Nos dice que es el conjunto de agrupación de hablantes que comparten el mismo código lingüístico y tienen conciencia de su uso. ¿Qué quiere decir eso? Que una comunidad de habla no solo es un conglomerado de personas que tienen el mismo idioma, además tienen la conciencia de la variación que usan. ¿Qué dialecto es? El prestigio con que goza este dialecto, o si por el contrario es estigmatizada, o en el caso de los sociolectos que se manejan con sus registros. Los individuos que integran una comunidad del habla juzgan, valoran e interpretan de forma semejante su variable. Estas son capaces de distinguir sociolingüísticamente a sus hablantes. Entonces, por ejemplo, en el caso del dialecto, es el sistema lingüístico que deriva de otro, pero que no exhibe una diferencia suficiente respecto a otros de origen común. Los dialectos, por lo tanto, suelen ser considerados con relación a un conjunto de varios sistemas lingüísticos de un tronco común o que se encuentran en un mismo límite geográfico. También el dialecto es la estructura lingüística que no alcanza a categoría social de lengua. Los dialectos están vinculados a la variedad lingüística y por lo tanto a la diversidad lingüística, pese a que se suele considerar al dialecto como una especie de sistema de menor categoría o más simple que una lengua. Los dialectos son en realidad formas particulares de habla o de escribir una determinada lengua. Ahora vamos a ver lo que son los sociolectos. Aquí vemos, antes de eso vemos esta imagen de un puerco, de un cochino, de un cerdo, de un chancho, de un marrano. Esa es la forma como todos los hablantes de español de diferentes países denominamos a lo que nosotros también acá en Guatemala le llamamos coche o cochino, ¿verdad? En el caso del sociolecto, es un tipo de dialecto, una estructura de la lingüística que deriva de otra y que suele estar acotada a un determinado grupo, pero que carece de las características diferenciales necesarias para separarla de otra estructura del mismo origen. El sociolecto hace referencia a la forma en que una determinada sociedad o clase social hace uso de la lengua, la forma en que es expresada determinada oración en una clase u otra. Existen casos en los que ciertas palabras de un sociolecto terminaron convirtiéndose en vocablos de uso extendido e incorporado a la lengua nacional. En el caso del sociolecto hay tres niveles: el nivel culto, el nivel coloquial y el nivel vulgar. Aquí vemos al lado derecho un ejemplo de sociolecto. Dice: no vale, es injusto y chimbo que nos atrasen el intensivo. Entonces, aquí vemos la palabra diferente, chimbo, que es un lenguaje coloquial de Colombia, que significa más o menos como una inconformidad, una molestia, una expresión de molestia por algo que se tiene inconformidad. En el otro lado vemos: señor decano, nos parece una injusticia que el intensivo se posponga hasta septiembre, que sería la forma correcta de decirlo. Bueno, de los tres niveles, culto, coloquial y vulgar, podemos ver que el sociolecto se encuentra bastante ligado a la formación académica y cultural de un grupo social. Lo que esto viene a hacer es que viene a marcar y a condicionar la forma de expresarse de unos u otros. Eso es más que lógico, ¿verdad? No va a hablar igual una persona, con todo el respeto que se merecen las personas que venden en la terminal, en el mercado de la terminal, a una persona que se encuentra en una oficina, ¿verdad?
sus formas de hablar van a ser totalmente diferentes debido a que el que se encuentra en el mercado de la terminal vendiendo, pues está en un ambiente en donde tiene que defenderse verbal y a veces hasta físicamente, y por ende las malas palabras o las palabras obscenas pues van a estar al pie del día, y también la forma de hablar va a ser muy diferente. Bueno, ahora vamos a ver lo que es los ejemplos de lo que es el cronolecto, los ejemplos de lo que es el sociolecto. Aquí vemos, en los ejemplos del sociolecto, vemos acá que tenemos este que dice el primero: se averió mi estilógrafo, y a la par dice: se dañó mi esfero. Somos amigos, la forma, llamémosle así, técnica. Somos cuates, la forma coloquial. Avísame si viene alguien, por ejemplo, ¿verdad? Y nosotros decimos: échame agua, ¿verdad? O a veces cuando viene alguien, por ejemplo, cuando están haciendo cosas malas los jóvenes en el aula, ¿verdad? Y el maestro ya va, siempre dejan a alguien en la puerta y esa persona dice: aguas, 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 ¿verdad? La señora entró en histeria, dice. O la doña se puso brava. Ese hombre tiene hiperhidrosis. Ese señor suda mucho. Bueno, la forma técnica de decirle a las personas que sudan mucho es hiperhidrosis. Pero nosotros, pues, cuando no conocemos esas palabras técnicas, decimos que suda mucho, ¿verdad? Tuve un episodio de cefalia, o me dio dolor de cabeza, que sería la forma coloquial, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que son los geolectos. El geolecto dice: en toda lengua se presenta el geolecto, que consideramos como la variedad lingüística del dialecto, que se usa en una zona o territorio específico, en la cual se dan circunstancias materiales como el clima, la flora, la fauna, costumbres más o menos uniformes. Por tanto, la lengua tiene un comportamiento similar en cuanto a entonación, léxico, sintaxis y forma de pensar. Algunos autores nos dicen acá que le llaman al cronolecto dialecto horizontal. Aquí vemos unos ejemplos. Todo está bien. Por ejemplo, en México puede decirse: todo está chido o todo está bonito. Mientras que en Colombia la realización seria sería: todo está bacano, ¿verdad? Y en Venezuela, todo fino. En Guatemala, todo está calidad. Sorbete, dice. Por ejemplo, en Colombia y Venezuela se conoce como pitillo. En Panamá como carrizo. Otros ejemplos lo constituyen en Argentina, donde se denomina pajita. En México y República Dominicana se le conoce como popete, y en Guatemala se conoce como pajilla. Esta cosita de plástico que utilizamos nosotros para ingerir las bebidas como gaseosas o refrescos, ¿verdad? Sorbetes le llaman en algunos lugares, pitillo, carrizo. Bueno, ahora veamos lo que es el cronolecto. Dice que consiste en las variaciones en el uso de la lengua en relación con circunstancias temporales o generacionales. Diferentes tipos de cronolecto pueden ser actual, arcaico, infantil, adolescente, adulto, entre otros. Por ejemplo, un adolescente podría decir: perdón, estoy recolgado, mientras que un adulto: perdón, estoy distraído, ¿verdad? Entonces, aquí a la par vemos la imagen de diferentes cronolectos. Por ejemplo, en un bebé, si es una tarjeta electrónica, ¿dónde le pongo la batería? Dice. O sea, la forma de hablar cronoléctica de un niño, ¿verdad? Las jergas dice que es un lenguaje particular y familiar que utilizan entre sí los integrantes de un cierto grupo social. Esta especie de dialecto puede resultar difícil de entender para aquellos que no forman parte de la mencionada comunidad.
Las jergas suelen nacer para ocultar el significado de las palabras. Entonces aquí a la par vemos algunas jergas, ¿verdad? Agarrar la onda, ay tan chula la patoja, buenas, calidad, chilero, chispudo, esas son jergas guatemaltecas. Vamos a echar punta, juelagrán, me llegas, nombre. Son formas de hablar que nosotros utilizamos en Guatemala. Ahora vamos a ver los tipos de jergas. Las profesionales dicen que necesitan de un cierto vocabulario que no es común al resto del idioma para ciertos procesos, instrumentos, etc. Y el ejemplo que nos da es una persona ajena al ámbito docente diría, me gusta la forma de enseñar del profesor, mientras que otro docente diría, me gusta la didáctica del profesor. Entonces, ahí vemos nosotros la diferencia, ¿verdad? Las sociales dice que son distintas formas de comunicarse con el propósito de no ser entendido por los demás. Por ejemplo, en la cárcel o con intención diferenciada de algunos barrios y de adolescentes. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es el vocabulario. Dice acá que el vocabulario está constituido por el conjunto de palabras que conforman un idioma. En ese sentido, un vocabulario es sinónimo de lexo en la medida en que este es el conjunto de unidades léxicas que integran la lengua. La palabra como tal proviene del latín vocabulum y significa vocablo. Vocabulario también puede hacer referencia al conjunto de palabras que una persona usa cotidianamente o conoce. También se le conoce a este tipo de vocabulario como léxico mental. Entonces ahí vemos varias palabras que son parte de nuestro vocabulario, como decir quiero o no quiero, comida, fruta, helado, me gusta, no me gusta, todo eso es parte de nuestro vocabulario. Dentro del vocabulario hay vocabulario técnico y vocabulario científico. Se le denomina vocabulario técnico al conjunto de palabras inherentes a determinadas disciplinas, oficios o áreas de conocimiento que solo son conocidas o usuales entre los especialistas de cada ámbito específico. Bueno, por ejemplo, los médicos dirán, y a ver si lo puedo pronunciar, bueno, no lo puedo mencionar, pero por ejemplo, un abogado puede hablar de si es lícito o ilícito, puede hablar de procedimientos, puede hablar por ejemplo, jurisdicción, que es un léxico normalmente que utiliza el abogado, o sinelagmático, por ejemplo, ¿verdad? El médico puede hablar de diferentes enfermedades que nosotros los llamaríamos de otra manera, ¿verdad? Como por ejemplo puede decir epidermis, la dermis, y nosotros simplemente lo conocemos como piel, o incluso algunos en un lenguaje más vulgar le llaman pellejo, ¿verdad? En el vocabulario científico, que no es cotidiano, que se usa para referirse a conceptos específicos por miembros de la comunidad científica, o adjuntos a vocabulario científico, son palabras más detalladas que las que de uso corriente, como los doctores, etcétera, y a esas generalmente conformadas por dos o más partes, ya sea una palabra con otra o de otras formas. Algunas palabras son, por ejemplo, la biopsia, que es un examen de la piel. Bueno, entonces con el concepto de comunidades del habla, los estudiosos de la etnografía de la comunidad definen a un grupo social que comparte una misma variedad de lengua y unos patrones de uso de esa variedad. La comunicación entre los miembros de la comunidad se lleva a cabo en el marco de unos eventos comunicativos que estructuran y desarrollan la vida social del grupo. Bien, entonces jóvenes, esto vuelvo a repetir como al inicio, es la presentación de lo que es la guía de trabajo número 6 para primero y la guía de trabajo número 6 para segundo y la guía de trabajo número 7 para primero. Ahora, ¿qué se va a hacer ahí? Acá yo tengo el resumen de lo que es la guía de trabajo. Acá yo tengo el resumen de esa guía de trabajo. Ahorita se las voy a presentar. Vamos a ver. Tanto la de segundo como la de primero. Muy bien. Entonces,
Entonces aquí tenemos el resumen de la guía de trabajo de primero, de la semana, de segundo, perdón, de la semana número 6, que es del 28 al 4 de marzo. Entonces aquí vemos en las indicaciones nos dice lea el siguiente tema y luego realice un álbum con las definiciones e imágenes de las comunidades del habla. El álbum lo debe de entregar en folder rotulado tamaño carta. El trabajo debe contener carátula, definiciones e imágenes. Eso es lo que hay que hacer. Y lo que tienen acá es un resumen del tema que acabo de exponerles. Y además tenemos acá la leyenda de Andrócles y el león. Resulta que esta actividad que es para segundo también va a ser la actividad para primero. Los dos, según la programación de la planificación, tienen que realizar un álbum, solo que esta es la actividad número 6 del grado de segundo A y B y es la actividad número 7 del grado de primero A y B. Entonces, jóvenes, que Dios los bendiga y espero que vean el video.